Está el caso de Juan Luis Guerra con las avispas. Hace décadas que Juan Luis Guerra es un artista cristiano. En las emisoras se está tocando esta vida de Farruko. Vamos a ver si ahora se toca Donante de Sangre de Daddy Yankee también. Después de que Daddy Yankee, señores, anunciara su decisión de dedicarse a cantar música religiosa, se volvió a abrir la controversia sobre ese tema. Imagínate que Daddy Yankee dijera de momento, Raúl, me retiro, pero me quedo cantando música religiosa. Y es que muchos se preguntan qué tan rentable es esto para el artista. Aquí le vamos a mostrar algunas cifras y opiniones al respecto para que usted tenga una idea. Con la más reciente incorporación de Daddy Yankee a la música cristiana, nos llama a reflexionar si se puede ganar o no dinero cantando una música dirigida especialmente para cristianos. Últimamente hay una importante proliferación de músicos, cantantes, bandas y solistas que cambian su repertorio para dedicarse de lleno a cantarle a Dios sin que tengan que ser necesariamente ministros o salmistas de una iglesia, como son los más recientes ejemplos de Farruko, el Big Boss, Justin Bieber y Juan Luis Guerra, entre otros. Está el caso de Juan Luis Guerra con las avispas. Hace décadas que Juan Luis Guerra es un artista cristiano. En las emisoras se está tocando esta vida de Farruko. Vamos a ver si ahora se toca Donante de Sangre de Daddy Yankee también. Pero con muchos de estos famosos que un día comienzan a cantarle a Dios, la polémica cada vez se hace mayor, porque hay quienes se cuestionan si realmente es un acto de fe o simplemente una inteligente manera de ganar dinero con un nuevo público. Es por eso que muchos se cuestionan si entonces es justo o no que estos artistas cobren por las ventas de sus canciones, si sería lógico que ganen dinero y facturen por presentarse en eventos religiosos, y si realmente honran a Dios ganando o no dinero con la nueva música que interpretan. Por otro lado, producir música de calidad y con altos valores de producción requiere una inversión importante y ese dinero tiene que salir de algún lado. Lo cierto es que, según datos oficiales, el sector de las giras de conciertos religiosos ha obtenido unos $6.300 millones en los 2 últimos años, y los ingresos por grabaciones tan solo en Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico de alrededor de $16.000 millones, cifra que va en aumento año tras año consecutivamente. Definitivamente, para mí, los artistas que se van hacia la música cristiana están perdiendo en cuanto a seguidores o número de personas que los escuchan en las plataformas. Un Daddy Yankee, un Farruko, si se pasan a cantar música cristiana, yo siento que es un asunto plenamente como vocación, un llamado de Dios, y en ningún momento creo que sea por el lado del negocio ni porque vayan a ganar más dinero. Son muchos los escritores, los intérpretes, los agentes, los publicistas, los organizadores de giras, los sellos discográficos e incluso los editores e inversores que buscan entrar en el género de música de alabanza y adoración y luchar porque intérpretes y canciones sean populares y, sobre todo, rentables. Muchas de estas canciones se cantan semanalmente en miles de templos religiosos y en eventos y giras, lo que significa una verdadera fuente fiable de ingresos para el compositor y también para el intérprete. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la chica que estaba hablando. Yo no creo que un Daddy Yankee necesita cambiarse a la música religiosa para ganar más dinero. Claro que no. Un Farruko que estaba en la mejor época de su carrera, que haga esto. Lo hacen. Estoy de acuerdo. Porque se metieron a cristianos o se metieron en lo que ellos pensaban que era necesario, pero no para ganar más dinero. Sí, lo hacen en busca de paz. Esa gente le iba de maravilla en un momento. En busca de paz, se sintieron responsables por haber creado canciones que movieron a una juventud por mucho tiempo con la letra equivocada. De momento tienen hijos y ven que los hijos están escuchando canciones que a lo mejor ellos hicieron lo mismo, ¿me entienden? Ni un Juan Luis Guerra tampoco. Tampoco, Raúl, pero creo que es una cuestión tan personal. Pero yo creo que de todos, Juan Luis ha sabido comercializar lo que él siente de una manera muy especial, y creo que es el único que ha logrado eso. No sale a decir que está haciendo canciones religiosas, no habla de eso, no se ha ido a la iglesia. Pero obviamente todos sabemos que sus canciones son muy espirituales. Que es verdad, cuando se meten a la música religiosa no son ya tan populares, así que no lo van a hacer por eso, ¿no?
Bueno, pero hay el mercado otras personas sigue que no le subiendo. queda otra y se meten a la música religiosa y nunca le iba bien de cantantes ganando mucho dinero y quizás le está yendo mejor con la música religiosa, pero no un Farruko, no un Daddy Yankee y no un Juan Luis Guerra. Claro que no, por supuesto que no.